de Monseñor Julio César Corniel, obispo de la diócesis de Puerto Plata, a quien damos los buenos días y bienvenido en un día tan especial para la liturgia, para la espiritualidad del mundo y obviamente de nuestro país. Gracias por sacar tiempo y estar con nosotros. Buenos días, obispo. Muchas gracias por estar aquí. Hoy es un día muy especial en la liturgia de la Iglesia porque hoy es Viernes Santo. Y en el Viernes Santo la Iglesia reflexiona, medita todo el proceso que vivió Jesús en su etapa ya final de su paso por este mundo. Todo el Vía Crucis que fue motivo de llevar a cada ser humano una esperanza, una vida, una gracia que viene de parte de Dios. Y esta gracia que viene de parte de Dios es fruto de la entrega de Jesucristo, que desde la cruz vino para traernos la fuerza del amor, la fuerza que transforma, la posibilidad de una vida diferente, a vivirla meramente sumergido en lo material, en lo humano, en lo terrenal, en lo ideológico, sino vino a transformar toda la realidad del hombre. Y este Viernes Santo, pues la Iglesia dedica este día para la reflexión, para la meditación, e invita a todo creyente, a toda persona, a que saque un momento en este día para reflexionar y piense en que alguien dio la vida por cada uno de nosotros. Y nosotros debemos corresponder a esa entrega, a ese sacrificio, llevando una vida conforme a los mandatos que Él nos da. Obispo, la secularización de la sociedad, el hecho de que se dieron cambios sociales, a veces muy rápido, a veces sin planificación, cambió la conducta de la sociedad dominicana y de otras tantas más. Y si bien no todo tiempo anterior necesariamente fue mejor, muchos echan tal vez en falta un momento en el que tal vez estos días tenían otro efecto en el comportamiento de la población. No es fácil decir que se va a volver a eso, pero que pudiera sí ayudar, mejorar no solo el comportamiento social en estos días, sino darle sentido y significado a lo que hoy precisamente se conmemora. El ser humano tiene una doble dimensión, una dimensión material, carnal, pero también tiene una dimensión espiritual. Y el ser humano tiene que alimentar esa dimensión espiritual. No siempre ha tenido la oportunidad de recibir una preparación, una disposición, un ambiente, una familia, un catequista, alguien que nos ayude a encauzarnos para realmente desarrollar esos valores espirituales que trascienden lo meramente terrenal y humano. Y hoy es un día para cada ser humano pensar en que la vida nuestra no solo es material, hay una dimensión espiritual y hoy es un día para alimentar esa gracia que Dios nos da de creer en Él y poder entonces así tener esa vida de gracia, esa vida de paz que nos ofrece. Sí, obispo, tengo la curiosidad, sí, de sobre todo rememorando un poco la historia sin tener necesariamente que echarla de menos y sin necesariamente querer echar el tiempo atrás, lo que no es posible. Quisiéramos un poco que nos hiciera una reflexión respecto a los hábitos que se tenía anteriormente en la sociedad dominicana y que se han ido perdiendo con el tiempo y que de alguna manera en su reflexión pudiera reclamarse que vuelvan a retornarse en nuestro país. El mundo ha ido cambiando. El ser humano ha ido cambiando lo que es el enfoque de su vida. La vida estuvo centrada en una dimensión trascendente espiritual. Y el ser humano pues fue recibiendo esa transmisión. Y la fue recibiendo bajo vamos a decir que un nivel de presión. Si no hace esto, tiene una condena. Y se nos fue presentando a un Dios que condena. Y condena ante aquel que se desvía del buen camino, del buen comportamiento, de la buena relación con Él, está castigado. Y Dios no es un Dios de castigo. Dios es un Dios de amor y es un Dios que respeta la libertad de cada uno. Dios no forza a nadie a seguir su camino, lo invita, pero también le garantiza los resultados que vas a tener cuando lleve una vida conforme a los mandatos de Él. Monseñor, definitivamente que la iglesia como organización pues no puede estar de espalda, todo lo contrario, es parte de la propia sociedad que tenemos. En estos momentos, con toda esta explosión de los medios de comunicación, la tecnología,
Ciertamente también sentimos que hay como un destape en nuestra juventud. ¿Cuál es la estrategia que tiene la iglesia para encauzar, adaptarse a esos nuevos tiempos, entenderlos y al mismo tiempo lograr que los jóvenes principalmente pues puedan encontrar en la iglesia ese espacio para idóneo para lo que usted señalaba de la necesidad de alimentar y fortalecer fortalecer esa parte espiritual que realmente es lo que fortalece a los seres humanos ante las adversidades? ¿Cómo la iglesia siente que puede entrar ahí y salir victoriosa? Ciertamente los medios de comunicación ejercen una influencia muy importante en la vida del ser humano y que muchas veces va enfocándolo hacia un comportamiento no siempre concorde a lo que quiere, sino que se deja llevar muchas veces por algunas orientaciones, consejos que no siempre le hacen bien. La iglesia ha venido trabajando desde la pastoral juvenil, desde la niñez, desde los centros educativos, en la formación de nuestra niñez y de nuestra juventud, y sembrar en cada uno esos principios y valores que hacen trascender su vida humana y que le llevan a no centrar su vida en solo satisfacer lo humano, lo carnal, lo terrenal, sino que tiene que cultivar y desarrollar esta dimensión espiritual que hay en él, que lo hace desarrollarse más integral y más plenamente. Monseñor, yo recuerdo que yo, siendo un muchacho, los otros días, el sazón lo preparaban hasta el martes, porque ya el miércoles, jueves, viernes, era totalmente una solemnidad en esta fecha. ¿Siente la iglesia que se ha perdido ese respeto a la solemnidad de la Semana Santa? Y me gustaría saber exactamente si Puerto Plata, las actividades que realiza la iglesia precisamente este Viernes Santo. Bien, nosotros recibimos una fe de temor. Y ese temor nos llevaba a someternos a todas esas privaciones. Ya la iglesia, el enfoque, la orientación y el mensaje que ha ido llevando es que Dios no es un Dios que viene a Un Dios punitivo, castigar al ser humano, sino Dios viene para acompañarle, para guiarle, para hacer que pueda orientar su vida por un mejor camino. Y por eso la iglesia ha venido trabajando en distintos escenarios, tratando de fomentar esos valores y ese mensaje que le hace mirar y ver su vida no solamente desde esa dimensión terrenal, humana, carnal, de satisfacción de lo terrenal, sino que pueda trascender. Y ese trascender le lleva a desarrollar aquellos principios que le hacen bien al ser humano, que le da paz, que le da seguridad, que le da firmeza, que lo hace desarrollarse más plenamente. Monseñor, el Papa ayer se refería a dos cosas fundamentales. Lo primero, que por primera vez en la historia papal se da la misa, el lavado de pies, como se dice en algo popular, fuera de lo tradicional. Y hace una reflexión profunda con los sacerdotes. Lo llama a no ser egoísta, a no ser prepotente. ¿Cuál es la reflexión suya en base a ese llamado del Papa? Ciertamente que fue un mensaje para todos nosotros de fortaleza, de ánimo, de encaminar y encauzar toda nuestra vida por el buen camino y no someterse a lo meramente de este mundo. Yo creo que el mensaje que él dirige a cada ser humano en este momento y en esta vida, y un elemento interesante, y es que en el lavatorio de los pies y en todos estos actos que se hacen, se incluyen en los participantes a personas. Y desde 1920, en el 2020, el Papa envió un mensaje relativo a las personas que van al lavatorio de los pies.
en que no hay diferencia en que sea hombre o que sea mujer. Es abierto a que sea un ser humano. Y por eso Dios es un Dios de todos. Y si Dios es un Dios de todos, no rechaza a nadie. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, yo les aliviaré. Monseñor, si tenemos aquí una duda que me la envían por las redes sociales y es un tema que ha causado consternación, si el Papa dijo o no dijo, si es un fake o no, la noticia es respecto a si es correcto o no consumir carne en la Semana Santa. Ya usted ha ido en la línea de ese Dios que no es un Dios de castigo, pero quisiéramos saber si realmente el Papa dijo o no dijo si hay algún lo que se precepto dice. apostólico real sobre el tema. Porque Mira, Pero además, esa reflexión. en la disciplina religiosa, vamos a llamarlo así, no siempre fue así de que no se comía carne. Sí se quiso que el ser humano hiciera un sacrificio. Y que hiciera un sacrificio de aquello que es común para toda la humanidad, que es comer carne. Y lo que era común para una iglesia que es universal y que llegara a todos no le pueden pedir que no coma habichuela con dulce. Porque Sí. no en todas partes se cocina habichuela con dulce, en todas partes sí se consume carne. Exacto. Y entonces se buscó el elemento que era común a toda la humanidad y que hiciera un sacrificio para dejar de pensar en sí mismo, en su bienestar y buscar y trascendiera lo meramente terrenal y humano. Mira qué interesante la pregunta que se esconde, porque en otras cosmovisiones, en otras partes del mundo o incluso dentro del mismo mundo que ya se ha globalizado, siempre hay una idea del sacrificio. El mundo musulmán tiene en el Ramadán un sacrificio desde salida de sol a puesta de sol de la ingesta de alimentos. Bastante estricto. Bastante estricto y que obviamente también obedece de alguna manera esa visión de sacrificar algo por algo. El ayuno ayurvédico en el caso de la India y de otras partes del mundo también puede que obedezca tal vez a ese precepto. Obispo, sí tienen cada uno tienen sus sacrificios. Obispo, el mundo moderno es curioso. A veces las sociedades, y con esto no estamos deseando lo malo ni reivindicando el padecimiento, pero a veces detrás de un hecho impactante, trágico, es cuando el ser humano deja ver su propia naturaleza vulnerable y frágil, y cómo termina refugiándose ciertamente en la fortaleza de las creencias tradicionales. Cuando cae la cortina de hierro del marxismo, de los gobiernos comunistas de Europa del Este, mucha gente dijo, bueno, estas sociedades ahora se van a modernizar, y en efecto lo hicieron, y se industrializaron y llegó la economía de servicios y comenzó un proceso de apertura de libertades políticas y demás. Sin embargo, para sorpresa de mucha gente, Polonia, que es un caso que me gusta mucho, la gente volvió a las iglesias, se refugió en las iglesias. Es un país que ha ido a la contraria de otros casos de Occidente, y definitivamente es un caso muy curioso y llamativo. No sé si a usted le genera alguna reflexión que después de un proceso tan difícil, 40 y pico de años de una dictadura cruenta, la gente después que le dijeron, toma, sé libre, pues la gente libremente, sin que nadie se lo impusiera, decidió volver a darle un lugar en su vida a la fe que había sido de alguna manera Marginada. Mira, la sociedad se va organizando. Y de acuerdo al pensamiento que va surgiendo, que va evolucionando y que van surgiendo personas con una cosmovisión diferente a lo que se ha ido haciendo. Así han surgido corrientes de pensamiento en todas las épocas. Y esas corrientes de pensamiento quieren ordenar al ser humano a seguir las indicaciones propias de esas corrientes de pensamiento. Esas corrientes han ido influyendo tanto en la sociedad que le ha llevado a tomar decisiones que tienen que ver con el ámbito político o el ámbito económico, en diferentes aspectos y culturales del ser humano. Esas corrientes de pensamiento, como son humanas, son limitadas. Así como alguien es militante de un partido político hoy y cree que no puede liberarse de estar tan comprometido por esa causa, sin embargo después cambia con facilidad. Y en el ser humano esos valores trascendentes están ahí y tú no puedes negar esa dimensión. Y aunque el pensamiento humano, el pensamiento político, el pensamiento sociológico ha querido presentar
otras opciones para que el ser humano se realice, al final han sido limitadas y por tanto no satisfacen totalmente al ser humano. De ahí que esas corrientes de pensamiento político han sido limitadas y por eso el ser humano ha encontrado que ahí no está su plena realización. Obispo Julio César Corniel, nosotros queremos aprovechar esta oportunidad de iniciar el programa con usted para finalizar este segmento con una bendición tanto al país como obviamente a todos los presentes. Cuando somos niños, siempre recibimos la bendición de nuestros padres. Y Dios es un Padre de todos. Y si Dios es un Padre de todos, Él nos bendice. Y qué mejor que un Viernes Santo, en la jornada de cada día, en las actividades, en los quehaceres de cada uno, podamos recibir esa bendición divina. Por eso, desde esta Isabel de Torres, desde este lugar, bendecimos a todo el pueblo dominicano, a todos nuestros dominicanos que están fuera y dentro del país, a cada familia, cada hogar, y que pueda en este día santo reflexionar y meditar. Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén y amén. Con esta bendición vamos a la pausa. Venimos con más en esta programación muy especial y bendecida desde el Pico Isabel de Torres, desde Puerto Plata y para todo el país en la Z101 y el Gobierno de la Mañana. ¡Llévatelo!